Dios les bendiga, es una gran bendición saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y una vez más estoy presente con ustedes para llevarles un mensaje de la palabra del Señor, una reflexión a través de la palabra del Señor, a través de las Sagradas Escrituras y considero que será de bendición, que será de mucha edificación para nuestras vidas. ¿Será la voluntad de Dios que yo me sane? Si estoy pasando por una dificultad en el área de mi salud, si estoy experimentando una dolencia en mi cuerpo, ¿será la voluntad de Dios que yo me sane? Todavía estamos en el tiempo de los milagros, todavía el día de hoy Cristo está operando milagros. Bueno, lo vamos a ver a la luz de la palabra. Bienvenidos al espacio de hoy. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias Señor por el regalo de vida, por el regalo de la salvación. Gracias por el sacrificio que hizo nuestro amado Jesús en la cruz del Calvario. Señor, utiliza mi vida como un canal de bendición, utiliza mi mente, inspírame Espíritu Santo para predicar tu palabra. En el nombre de Jesús te pido, amado Padre, amén y amén. Dios les bendiga. Sean bienvenidos al espacio del día de hoy. Muy bien, ¿cómo recibir sanidad? Vamos a ver algunos pasos importantes el día de hoy para recibir sanidad en nuestra vida. Pero lo primero es lo primero. Lo primero es la sanidad del alma. Lo primero es el perdón de nuestros pecados, porque de nada nos sirve tener una buena salud y morir llenos de vida, llenos de año, si al final de cuentas no tuvimos sanidad del alma, si al final de nuestra vida no tuvimos perdón de nuestros pecados, de nada serviría. Por eso es importante primero la sanidad del alma. Cristo lo dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Lo primero es lo primero. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 11, dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. El 12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, lo primero que necesitamos antes de recibir una sanidad en el cuerpo, antes de pedirle a Cristo que sane una dolencia, que sane una enfermedad, lo primero es la sanidad del alma. Hacer la paz con Dios, estar a cuentas con Él, que nuestros pecados estén perdonados y nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Y entonces vamos al segundo paso, que es la sanidad de nuestro cuerpo, pero solamente si ya hay sanidad en nuestra alma. Si nuestros pecados ya fueron perdonados, entonces debemos de hacer la paz con Dios el día de hoy. Eso es lo primero. El primer paso para recibir sanidad es estar en paz con Dios. Es estar bien con Él. Si le hemos ofendido, si nos hemos apartado, si no hemos hecho su voluntad, entonces nos reconciliamos con Él, hacemos la paz con Él, invitamos a Jesús a nuestro corazón, invitamos a Jesús a nuestra vida, para que Él realmente haga una obra en nuestra vida. Y en ningún otro hay salvación, únicamente en Cristo. Solamente Cristo tiene perdón de pecados, solamente en Cristo hay salvación,
Solamente Cristo puede perdonar, solamente Cristo puede dar salvación, porque fue el que dio su vida en la cruz del Calvario. En el libro de Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El único que dio su vida en sacrificio para el perdón de nuestros pecados es Cristo Jesús. Entonces, el primer paso es aceptar a Cristo, hacer la paz con Él, estar a cuentas con Cristo y que nuestros pecados hayan sido perdonados. Muy bien, vamos entonces a lo que vamos a reflexionar el día de hoy: cómo recibir sanidad, y vamos a ver 4 puntos en esta oportunidad. Punto número 1, para recibir sanidad en nuestro cuerpo, alguna dolencia, algún malestar que esté aquejando a nuestro cuerpo, lo primero que necesitamos es fe. Fe. Después de que ya hicimos la paz con Cristo, ya lo recibimos en el corazón, ya le hicimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ahora vienen unos pasos para recibir sanidad, y es importante tener fe. Todos los milagros registrados en la Biblia, cuando Cristo realizó su ministerio, lo primero que le pedía a las personas era fe. ¿Tú puedes creer? Al que cree, todo le es posible. Y miraba fijamente a las personas y se daba cuenta que había en ellos fe y operaba el milagro. Entonces necesitamos fe en primer lugar para recibir un milagro. En el libro de Marcos capítulo 11 versículo 22 dice: respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Eso es lo primero. Hay que tener fe en Dios. Creerle a Él con todo el corazón que puede operar un milagro, y debe de haber seguridad en el corazón, creer que todas las cosas son posibles para Dios. Humanamente, quizás la situación, la circunstancia en que usted está atravesando es imposible. Médicamente puede ser que ya le diagnosticaron alguna enfermedad crónica y degenerativa y el médico le ha dicho, esta enfermedad no tiene cura. Solamente lo podemos controlar hasta que donde usted aguante y hasta donde Dios le regale vida, podemos controlar la enfermedad, pero en realidad no hay una cura. Puede ser el diagnóstico que hay para usted, pero nunca se le debe de olvidar que para Dios no hay nada imposible, que para Él todas las cosas son posibles. Cuando Cristo vino a ejercer su ministerio, hizo sanidades extraordinarias. Y una de las enfermedades en el pasado que no tenía cura, que la persona que se contagiaba de esta enfermedad prácticamente era condenado a la muerte, y es la enfermedad de la lepra. Pero Cristo vino a sanar a los leprosos. Es cuestión de creerle a Dios, y por eso en el libro de Marcos 11:22, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Tener la fe absolutamente en Él. Y recordar lo que dice la Biblia, que para Dios no hay nada imposible. Que lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Ese es el primer paso a dar. Tener fe en Dios. Número 2. ¿Cuál es el paso número 2? Muy bien, necesitamos conocimiento. Bien dice el refrán, el conocimiento es poder. Nosotros necesitamos conocer la palabra, necesitamos conocer esta promesa divina de Dios de la sanidad, y que Él vino a sanar todas nuestras dolencias, porque si no tenemos conocimiento, difícilmente podemos creer en un milagro. He allí cuando viene la incredulidad, he allí cuando viene la duda, y al parecer la duda y la incredulidad absorben la fe y triunfan sobre la fe, y la fe baja.
¿Pero por qué razón? Porque no hay conocimiento. Pero cuando hay conocimiento, entonces la fe se fortalece. Vamos a leer el libro de Mateo capítulo 8, versículo 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¡Qué maravilloso! Entonces, cuando mi mente y mi corazón tiene conocimiento que la Biblia me enseña que Cristo vino a sanar para que se cumpliese la profecía de Isaías, que Él mismo llevó nuestras enfermedades. Entonces tengo conocimiento y es más fácil creer. Tengo conocimiento y es más fácil esperar un milagro. Pero la gran sorpresa que nos llevamos es que muchísimos creyentes que profesan la fe cristiana no conocen de esta promesa. El otro día estaba predicando e hice algún par de preguntas a la audiencia, porque era un grupo reducido, no éramos muchos, y les dije: si usted se enferma, ¿qué versículo va a usar para defenderse, para creer en un milagro de parte de Dios? Y ninguno me supo responder. ¿Qué versículo vamos a usar? ¿Qué pasaje de la Biblia vamos a traer para tener fe y para creer en un milagro de sanidad? Y la mayoría no tenía ni un solo pasaje. Y entonces les empecé a enseñar los pasajes que nos respaldan. En el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 4, es uno de los pasajes más utilizados cuando nosotros predicamos de sanidad. Libro de Isaías 53, 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, cuando hay conocimiento, es más fácil y hay alta probabilidad de ver un milagro, de ver una sanidad, pero debemos de tener conocimiento. Y Cristo en una ocasión se le preguntó: Señor, le dice, si quieres, sáname, si quieres, límpiame. Prácticamente ahí el cuestionamiento era: ¿será tu voluntad que yo me sane? ¿Será tu voluntad que tú me cures? Y Jesucristo le dice al enfermo: sí quiero, sé limpio. Inmediatamente recibió sanidad. Entonces, creemos por fe y conocemos la palabra que la voluntad de Dios es sanarnos. Por esa razón debemos de tener conocimiento. Repito el refrán, dice que conocimiento es poder. Cuando nosotros conocemos la Biblia, cuando conocemos la palabra del Señor, entonces hay probabilidad de alcanzar un milagro. Ahora, en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen. Esto es fundamental para la doctrina de sanidad. Esto es fundamental cuando nosotros enseñamos acerca de la sanidad de parte de Dios en nuestro cuerpo. Dice el libro de Marcos: y estas señales seguirán a los que creen. Por esa razón, el primer punto que estamos estudiando el día de hoy para recibir sanidad es creer, es tener fe. Fe para creer. Ese es el primer punto. El segundo punto es conocimiento. Y en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Porque si no hay conocimiento, podemos pasar toda la tarde orando y ministrando. Es muy difícil que la persona crea, pero cuando la persona tiene conocimiento, lee la palabra
y conoce las promesas que Dios tiene para nosotros, entonces va a ser más probable el milagro. Punto número 3, ¿cómo recibir sanidad? Punto número 3, perdonar. Tenemos muchos testimonios de muchas personas que estaban atravesando una enfermedad. Se oraba por ellos. Venía un hermano a orar, venía otro hermano a orar, venía el grupo de oración a orar y no sucedía nada. Y ellos cuentan que alguien llegó inspirado por el Espíritu Santo y les habló del perdón. Y dieron el perdón y pudieron ver el milagro. En el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 25 dice: y cuando estéis orando, preste mucha atención, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Qué interesante pasaje. Nuestro Señor Jesucristo nos está dando esta recomendación. Cuando estén orando, dice, si tienen algo contra alguien, perdonen. Cuando estén clamando, cuando estén intercediendo, cuando estén pidiéndole algo al Padre, perdonen. Porque si vosotros perdonáis, dice, porque si vosotros perdonan a los que han ofendido, también vuestro Padre les perdonará. Pero si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Padre que está en el cielo os perdonará vuestras ofensas. Entonces, para recibir un milagro hay que perdonar. Muchas personas tienen rencor en el corazón, tienen amargura en el corazón por algún suceso, por algo que les hayan hecho. Todos hemos sido ofendidos y a la vez todos hemos ofendido. ¿Quién no ha ofendido? Todos hemos ofendido y también nos han ofendido. Entonces no hay otra alternativa más que perdonar. La palabra nos enseña el día de hoy, cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque aquí viene una mala noticia. Si usted no perdona, dice la Biblia que tampoco Dios le perdona a usted. Le pregunto, ¿va a poder venir un milagro si no hay perdón? ¿Viene una sanidad divina si no hay perdón? Claro que no. Hay que actuar conforme a la palabra y por eso dice el libro de Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. Y debemos de aprender a orar con eficacia. Y una de las maneras de orar con eficacia es perdonar, porque nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando. Cuando estéis orando, perdonad. No importa la ofensa que le hayan hecho. Algunos dirán, bueno, es que a mí lo que me han hecho usted no tiene nombre. Y yo no perdono, y mucha gente les cuesta dar el perdón. No, yo no puedo perdonar. Que perdone Dios, pero yo sí no perdono. Yo tengo dignidad. Con eso me he topado con mucha gente. Es que yo tengo dignidad. Es que yo soy un hombre de respeto. Yo soy una mujer de respeto. Y yo me tengo que dar mi lugar. Si yo perdono a esa persona, me estoy subajando. No. Quite eso de la cabeza, que el Señor reprenda ese pensamiento diabólico. Usted no se está subajando ni se está humillando, simplemente está siendo obediente. Y también dice la Biblia, el que se humilla será exaltado. Entonces, deje a un lado su orgullo, deje a un lado el egocentrismo y humíllese delante de Dios y perdone. Saque el odio, el rencor en su corazón, por muy duro que le hayan golpeado en la vida. Por muy duro la experiencia que usted haya tenido, necesita perdonar para experimentar un milagro en su vida. ¿Cuántos testimonios tenemos? Cuando las personas
decidieron dar el perdón, inmediatamente vino la sanidad. Inmediatamente vino la respuesta divina de parte de Dios, porque es un principio bíblico. Cristo lo dijo: cuando estéis orando, perdonad. Punto número 4 para recibir sanidad en nuestro cuerpo: reconocer y confesar nuestros pecados. Este es un punto muy importante y por supuesto está hablando de creyentes, está hablando de cristianos evangélicos, pero como humanos que somos, podemos fallar, nos podemos equivocar, podemos ofender a Dios con nuestros hechos, con nuestra manera de vivir. Entonces, otro de los puntos importantes para recibir un milagro es reconocer y confesar nuestras faltas. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, y ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. 16, Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Qué importante. El apóstol Santiago nos está dando un secreto de vida, nos está dando un principio poderoso. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Dios de todas maneras ya conoce si nosotros le hemos ofendido, si nosotros hemos pecado, pero es importante confesarle, es importante reconocer nuestros pecados para que seamos sanados, porque podemos llegar 100 hermanos y a orar por un enfermo, reprender enfermedad, atar enfermedad, declarar sanidad, dar palabra profética, y mire, cada uno puede orar a su manera, pero si hay pecado en la vida del enfermo, difícilmente puede venir una sanidad. Y nosotros estábamos debatiendo en el instituto bíblico con el maestro, entramos en un debate, no polémica, sino debate, en estar cuestionándonos. ¿Por qué cuando Cristo ejerció su ministerio hacía milagros extraordinarios? Y no había prácticamente, como quien dice, tantos requisitos para recibir una sanidad. Y decía el maestro, y esto me marcó la vida, porque Cristo era algo nuevo. La gente no sabía de Cristo, era algo nuevo para el mundo. El mundo nunca había experimentado la presencia de Cristo. Entonces, Cristo tuvo que hacer obras extraordinarias para que la gente creyese en Él. Resucitó muertos, echó fuera demonios, sanó leprosos, mancos, cojos. ¿Qué milagro no hizo Cristo? Porque era necesario hacer estos milagros para que la gente creyese en Él y que fueran las evidencias que realmente Él es el Cristo, el Mesías, porque está profetizado que el Cristo haría todas estas obras y que venía con poder. Ahora, el día de hoy, ¿quién no conoce de Cristo? Hasta el ateo sabe de Cristo. El que no crea es otra cosa. Pero nadie puede decir, es que yo no he escuchado de Jesús, es que yo no sé quién es Jesús. La gran mayoría, podríamos decir, un 80% de la humanidad en el mundo entero sabe quién es Cristo. Que no crean en Él es otra cosa. Entonces, por esa razón, nosotros el día de hoy necesitamos poner en práctica algunos principios para recibir sanidad. Porque tú y yo ya sabemos quién es Cristo, tú y yo ya sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, pero sin embargo, aún cometemos errores, aún cometemos faltas. Alguno me dirá, bueno, cuando Cristo hizo milagros, ¿acaso le preguntaba a la gente si ha pecado? Simplemente daba la palabra y la gente se sanaba. Tiene razón, porque ya lo expliqué. Entonces, ahora Cristo ya no es nada nuevo. Todo mundo sabe quién es Cristo. Prácticamente el mundo entero celebra Navidad. E incluso
países donde ni siquiera son seguidores de Cristo celebran Navidad. ¿Y a quién se celebra en Navidad? A Cristo. Todo mundo sabe quién es Cristo. El día de hoy nadie desconoce de la persona de Jesucristo. Por esa razón nosotros como creyentes debemos de poner en práctica algunos principios para recibir sanidad. Y dice la Biblia, el cuarto punto es reconocer y confesar nuestros pecados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Así como dije hace un momentito, de nada nos sirve venir a decretar, a ungir con aceite, a reprender la enfermedad, a declarar la palabra profética si la persona vive en pecado. Si la persona no está bien delante de Dios, difícilmente vendrá un milagro, difícilmente vendrá una sanidad. Entonces, es importante confesar nuestros pecados y esto le habla a creyentes, le habla a personas que ya han aceptado a Cristo, pero como humanos que somos, nos podemos debilitar, podemos fallar y podemos ofender a Dios de diferentes maneras. No solamente el adulterio es pecado, no solamente la fornicación es pecado, no solamente la borrachera es pecado. Hay una infinidad de pecados y la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Cuando usted tiene en su posibilidad ayudar a alguien y usted le da la espalda, eso le es contado como pecado. La Biblia dice que el que aborrece a su hermano le es contado como homicida. ¿Se da cuenta? El aborrecer a mi prójimo, el despreciar a mis semejantes, dice que tiene la misma altura que el asesinato. O sea que un asesino delante de Dios es lo mismo cuando aquel aborrece a su hermano, porque delante de Dios no hay pecado grande, no hay pecado pequeño, pecado es pecado. Y entonces la Biblia dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Para recibir una sanidad, estamos viendo el cuarto punto, es importante reconocer nuestros pecados, sinceramente. Venimos delante de Dios, Señor, reconozco que he pecado. Reconozco, Señor, que he fallado. Posiblemente no he leído la Biblia, posiblemente no he tenido el tiempo de orar o no he tenido la voluntad, no me he congregado, no le estoy predicando el evangelio a otros, no estoy testificando de tus maravillas, no estoy hablando de ti, Jesús, y puede ser en ese área donde yo me estoy equivocando. O posiblemente le iban a dar un cargo en su iglesia y usted lo despreció. ¿Cuánta gente, cuántos creyentes les dan un cargo en su congregación y lo niegan? No quieren servir a Dios. Y entonces puede ser que en ese área le hemos fallado a Dios. Tenemos que confesar nuestros pecados para recibir sanidad. En el libro de los Salmos, capítulo 103, versículo 2 dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¡Qué maravilloso! Dice el salmista, que nunca nos olvidemos de los beneficios de Dios. Y uno de los beneficios de Dios, por supuesto, es sanarnos. Pero aquí me llama la atención, Salmo 103, versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. En primer lugar está eso. Dios me perdona. Dios me limpia. Dios me lava de mis pecados. Por esa razón es importante reconocer nuestros pecados, reconocer nuestras faltas, porque en primer lugar nos limpia. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Primero me sana espiritualmente, primero me sana del pecado, me limpia del pecado, ahora viene la promesa de la sanidad en mi cuerpo. Nunca se olvide de los beneficios de Dios. Bendice alma mía a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Y uno de los beneficios es sanarnos. Espero que esta reflexión y estos pasos que hoy le he enseñado para recibir sanidad le hayan sido de bendición y que usted lo ponga en práctica
y tenga la absoluta certeza que Dios obrará en su vida. Pero el regalo más grande que Dios nos puede dar no es el regalo de una sanidad en nuestro cuerpo. El regalo más grande y la obra más milagrosa que Dios puede hacer en la vida del hombre y la mujer es el perdón de los pecados y es el regalo de la vida eterna. ¿No le gustaría hacer la paz con Dios y que su nombre esté inscrito en el libro de la vida y que Cristo venga a morar en su vida? Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esa es la promesa de Dios. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo y toco. Si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios no va a entrar a la fuerza a su corazón. Dios espera que usted voluntariamente le abra su corazón y él entre a su vida. ¿No le gustaría aceptar a Cristo el día de hoy? Si es así, repita conmigo: Señor Jesús, hoy te entrego mi corazón. Señor Jesús, hoy te entrego mi corazón. Perdona mis pecados, perdona mis faltas. Dame el regalo de vida eterna. Hoy te confieso como mi Señor y Salvador y te hago mi Señor. Señor Jesús, inscribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Amén. Si ha repetido esta oración, bienvenido al reino de los cielos. Por favor, adquiera una Biblia, estúdiela, léela. Número 2, ore a Dios todos los días. Y número 3, es importante que busque una iglesia evangélica donde prediquen, donde enseñen que únicamente a través de Cristo podemos llegar a la vida eterna. Que Dios le bendiga. Bendiciones.